Bienvenidos a la lección 32 del curso de señales y sistemas. En la lección de hoy vamos a terminar de ver el tema de transformada Z unilateral. Continuemos por el momento con sistemas LTI causales. Que bueno, esto lo estamos viendo ayer. Un sistema es causal si la salida y de n depende solo de las entradas presentes y pasadas y salidas pasadas. Vean que aquí tenemos y de n-1, y de n-2. Los sistemas que funcionan en línea deben ser causales por la imposibilidad de determinar el valor de la entrada o la salida en el futuro. Bueno, en el instante, un filtro puede funcionar con muestras futuras. Y bueno, eso es una limitante en la práctica, pero no es que no se puede. O sea, no se puede hacer al momento. La solución es dejar que pase cierto tiempo en el que recolectamos suficientes datos o muestras para poder ya tener esas muestras del futuro, solamente que el sistema está actuando de una manera retardada, justamente para tener ese futuro guardado. Entonces, en el peor de los casos, podemos operar en línea con un leve retardo. Que para un sistema LTI teníamos que la salida Y en algún punto en el subservo particular está dado por la convolución, que es la sumatoria de h de k por x de Sn sub 0 menos k. Vean que podemos separar esta sumatoria de menos infinito a infinito en una que va de menos infinito a menos 1 y este representa las muestras futuras, mientras que las muestras pasadas y actual están de 0 a infinito. Esto tal vez nos pueda confundir un poco porque podemos tender a pensar que las muestras del futuro, bueno, están más a la derecha en la recta, pero en realidad, bueno, funciona al revés en este caso. Que de eso sería que para que la salida sea independiente de entradas futuras, entonces se debe cumplir que la respuesta al impulso h de k sea igual a 0 para todo k menor o igual a 1. Un sistema LTI es causal si y solo si h de n es 0 para todo n menor a 0. Que esto es en general, pero como les digo, bueno, y en la práctica los sistemas suelen tener algún retardo, entonces puede que comiencen a reaccionar no necesariamente en 0 exacto, tal vez un tiempo después, pero sencillamente, bueno, el 0 es una referencia que utilizamos para poner un límite, es decir, a partir de acá es causal y a partir de acá ya no es causal. Entonces, bueno, esto aplica de la misma manera si el sistema es de variable continua, que al final y al cabo, o sea, están con las mismas reglas. La única diferencia es que estamos en tiempo continuo y en tiempo discreto en otra. En cuanto a la convolución con sistemas causales, si un sistema es causal, entonces la convolución podemos simplificarla como la sumatoria que va de 0 a infinito de h de k por x de n menos k. Que podemos incluso bueno, ponerlo de menos infinito hasta algún número n. Usualmente, o sea, la convolución no se suele hacer hasta valores muy grandes, ¿verdad? Porque no tiene, bueno, tiene más costo computacional y en general, bueno, no vamos a hacer una convolución hasta infinito porque nos tomaría infinito tiempo. Entonces, con esto se suele generalizar el término causal a cualquier secuencia x de n en general, no solamente la respuesta al impulso, sino también la entrada. Entonces, cualquier secuencia x de n como entrada es 0 para n menor a 0. De lo contrario, la secuencia sería no causal. Entonces, si tanto la entrada x de n como la respuesta impulsional h de n son causales, entonces la convolución la vamos a simplificar a esta operación que tenemos acá, que va de 0 hasta algún valor n, donde ese n, bueno, yo les había mencionado que era m menos n, m más n menos 1. Ese es el tamaño de una convolución discreta, donde m es el tamaño de x y n es el tamaño de h. Entonces, usualmente en procesamiento digital de señales, cuando vamos a hacer una convolución necesitamos saber, eh,
bueno, la extensión de la convolución, y eso es más que todo en sistemas que tengan que estar reservando memoria, ya sistemas en tiempo o real o ya sistemas ya tal vez a nivel industrial o a nivel ya, no sé cómo explicarlo, tal vez, o sea, un proyecto ya real. Necesitamos, bueno, gestionar cuestiones del sistema como lo es la memoria, entonces son cosas que no se pueden tomar a la ligera. Hay que saber exactamente cuánto va a ser este tamaño. Entonces, bueno, de esta manera vean que la respuesta a su vez va a ser causal. Y de n va a ser igual a 0 para todo n menor a 0. Entonces, en resumen, si x y h son causales, la salida y también va a ser causal. Caso contrario, si alguna de las dos, la respuesta al impulso o impulsional y la entrada son no causales, la salida va a ser no causal. Recuerden que el comienzo de la convolución es la suma de los valores más a la izquierda de ambas señales. Entonces, en general, puesto que un sistema causal tiene como respuesta al impulso una señal h de n causal, se puede afirmar que la región de convergencia de la función de transferencia h de z es el exterior de un círculo centrado en el origen. Lo contrario no es cierto. O sea, no podemos decir que una región de convergencia que sea el exterior de un círculo corresponde necesariamente a una señal causal. Puede, puede representar una señal no causal, pero nunca una señal anticausal. Recuerden que una señal anticausal tiene como región de convergencia el interior de un círculo. Entonces, bueno, aquí podemos hacer un dibujo. Aquí vamos a dibujar el círculo unitario. Esto es muy importante en la transformada Z. Siempre dibujarlo como referencia. Y lo vamos a ver ahorita por qué es importante. Entonces, bueno, vean que, bueno, aquí incluyamos el círculo unitario. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando la región de convergencia incluye el círculo unitario. Que vean que esta región de convergencia es para el exterior de un círculo. Viéndolo así como tal, no podemos saber la naturaleza de la señal, si es causal o no causal, puede ser cualquiera de las dos, pero definitivamente el interior de un círculo corresponde a una señal anticausal. Y este puede ser causal o no causal. Vean que aquí hay cierta analogía o parecido con la transformada de Laplace, que para una señal causal tenemos una región de convergencia derecha, ¿verdad? Y para un anticausal tenemos una región de convergencia izquierda, que recuerden que la transformada Z es un mapeo de la transformada de Laplace, entonces bueno, justamente los semiplanos se van a convertir en círculos. Entonces vamos a tener el interior o el exterior. Eso es muy importante que vean la diferencia. He visto en exámenes, bueno, y más que todo en contexto de presencialidad en el 2019, recuerdo haber revisado exámenes finales donde eh, sencillamente, bueno, confundían las regiones de convergencia de una transformada a otra y para mí eso es fatal. O sea, alguien que yo vea confundiendo esto, o sea, siempre digo que no, bueno, no voy a ser tan absoluto en decir que no merece pasar, pero, o sea, se nota que todavía no ha logrado discernir la diferencia entre transformada Z y de Laplace, entonces vean que es bastante importante. Que en cuanto a la estabilidad de los sistemas lineales o, bueno, sistemas LTI, que bueno, justamente lo que quería mencionarles ahorita. Un sistema arbitrario en reposo se dice ser estable de de entrada acotada y salida acotada, o en inglés, viable, de bounded input, bounded output, o vivo, no sé cómo quieran decir en español o en inglés, si toda entrada acotada produce una salida acotada. Entonces, bueno, esto lo expresamos
matemáticamente de esta manera, aunque con que entiendan el concepto, ya es importante. Esto, digamos, esto no lo van a usar de manera directa en ningún problema. O sea, entonces lo que interesa es que lo entiendan conceptualmente. Que esto dice que el valor absoluto de la señal x de n tiene que ser menor o igual a algún valor m de x. Y ese valor m de x, bueno, debe ser finito, ¿verdad? Aquí dice menor que infinito, entonces debe ser finito. Si transformamos esa entrada, el valor absoluto de la salida y de n debe ser menor o igual a un valor finito m sub y para todo n que pertenece a z. Entonces, si para alguna entrada acotada se produce una salida no acotada o infinita, se dice que el sistema es inestable. O sea, imagínense que un sistema tenga aquí, no sé, ¿qué puede tener de entrada? Un escalón, pongámosle aquí un escalón de entrada. ¿Qué pasa si la salida de repente es una exponencial que va para arriba? Vean que esto tiende hacia infinito. Entonces vean que esto no converge. Por tanto es inestable. Entonces vean que la salida debe mantenerse acotada, o sea, debe estar en un valor finito. Entonces, bueno, esto puede ser una señal senoidal, puede ser un que oscile, o puede ser una señal senoidal que vaya amortiguándose, algo así, algo que sea finito. Entonces podemos, bueno, analizarlo a través de la convolución también. Ok, y de n, ya sabemos que es esta expresión de la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Entonces se cumple que el valor absoluto de y, como lo habíamos visto en la diapositiva pasada, debe ser el valor absoluto de esto que está por acá. Entonces, bueno, el valor absoluto de una multiplicación es la multiplicación de los valores absolutos. Sacamos la, la suma y nos va a quedar que y de n debe ser menor a la suma del valor absoluto de h de k por m sub x. Vean que esto, bueno, debe ser también menor a un valor finito. Entonces, esto implica que y de n o el valor absoluto de y de n es acotada solo o adicionalmente si la respuesta al impulso también es acotada. Entonces, bueno, vean que todo tiene que ser finito. Entonces, ya sea una respuesta al impulso que no converja, que tienda a un valor infinito, vean que va a producir un sistema inestable. Entonces, bueno, por cualquiera de las dos, por la entrada o por la respuesta al impulso, vamos a tener una señal inestable. Entonces, en consecuencia, un sistema LTI es estable si su respuesta al impulso es absolutamente sumable o que la sumatoria nos va a dar algún número m que pertenece a, no sé, a R. Es un número finito. Esa condición es necesaria y suficiente para tener la estabilidad. Entonces, considerando que la magnitud de la transformada z es igual al valor absoluto de la sumatoria de h de n por z a la n, que vean que aquí podemos, bueno, nuevamente por propiedades del valor absoluto, podemos meter el valor absoluto y sacar la suma y luego convertir esa multiplicación en, o el valor absoluto de una multiplicación en la multiplicación de los valores absolutos. Que tenemos que valor absoluto de z igual a 1 es el círculo unitario en el plano z. Entonces, bueno, esta parte que está acá debe ser, en la magnitud debe ser igual a 1. Entonces, lo que nos queda es esta relación que está acá, que la magnitud de la transformada z debe ser menor o igual a la sumatoria del valor absoluto de la respuesta al impulso. Y esto debe ser finito, debe ser menor que infinito. Eso implica que un sistema descrito por h de z, por esa función de transferencia, es estable si la región de convergencia contiene al círculo unitario. Entonces, bueno, por eso fue que había dibujado esta región de convergencia de esta manera, que les dije que iba a incluir el círculo unitario, que bueno, no les dije por qué en ese momento. Vean que esto es como incluir el eje j omega, que justamente el eje j omega se mapea al círculo unitario. Entonces, en Laplace la región de convergencia debe contener al eje j omega en transformada z
debe contener al círculo unitario. Entonces, bueno, esa señal, sea causal o no causal, sabemos que es estable, al menos. Y como les expliqué en Laplace, la causalidad no es una consecuencia de la estabilidad, ni viceversa. Son conceptos completamente independientes y podemos tener las cuatro combinaciones. O sea, podemos tener una señal, bueno, en realidad son más. Podemos tener una señal causal que sea estable o no estable. Podemos tener una señal no causal que sea estable o no estable. Podemos tener una señal anticausal que sea estable o no estable. Podemos tener todas. Entonces, de esto sería que un sistema es estable y causal, entonces los polos de su función de transferencia deben estar dentro del círculo unitario. Eso es como decir que los polos deben estar a la izquierda del eje J omega. Entonces, si tenemos aquí el círculo unitario, que vean que los polos deben estar adentro. No pueden estar, bueno, ni siquiera en el borde, porque, bueno, justamente ya no lo incluye. Un problema que sucede con los filtros diseñados en el dominio Z y a la hora de cuantizar sus coeficientes, porque bueno, no es lo mismo correr un filtro en una computadora que en un procesador tal vez más limitado. A la hora de convertir, bueno, los coeficientes del filtro a la hora de cuantizarlos, porque el procesador no va a poder expresar ese coeficiente con toda su precisión, puede pasar que los polos se muevan un poquito. Entonces, un polo que está muy cerca del eje del círculo unitario, a la hora de cuantizarlo pueden que los polos se muevan. Entonces puede hacer que el filtro sea justamente inestable. Entonces, bueno, eso es a nivel de implementación de filtros digitales, que bueno, no es parte del curso, pero bueno, procesamiento digital de señales es como la continuación de este curso. ¿Qué, alguna pregunta? Ok. Ahora veamos sobre sistemas en tiempo discreto y ecuaciones de diferencias. Les había mencionado, bueno, ayer o al inicio de esta presentación, que hay dos formas de analizar, bueno, los sistemas en tiempo discreto y las ecuaciones de diferencias es una de ellas. Que el cálculo de la convolución, que ya hemos visto, y de n igual a la sumatoria de h de k por x de n menos k, o bien puede ser al revés, x de k por h de n menos k. Recuerden que la convolución es conmutativa. Esa convolución solo es aplicable en sistemas LTI que tienen una respuesta al impulso de longitud finita, que eso también se le llama un sistema FIR o FIR, no sé, en inglés se le dice las siglas, en español tendemos a decirlo como una palabra. Esto es respuesta, bueno, Finite Impulse Response o respuesta finita al impulso. Que vean que si h es infinita, que vamos a tener que hacer esto hasta infinito. Entonces, bueno, eh, de manera práctica esto no es implementable, ¿verdad? Entonces las ecuaciones de diferencias permiten implementar sistemas IIR. Bueno, este no sé, como prefieran decirlo, IR o IR. Este es Infinite Impulse Response. O respuesta al impulso infinita. Entonces las ecuaciones de diferencia nos van a permitir trabajar con estos sistemas. Un sistema es recursivo si la salida depende de salidas anteriores. Y de n-1, y de n-2, y de n mayúscula. Que vean que aquí estamos realimentando la salida de vuelta a la entrada. Entonces, bueno, en ingeniería, bueno, electrónica, ya van a ver que muchos sistemas son realimentados, van a verlo, bueno, en control automático, ese es el lugar donde más se ve. También, bueno, pueden verlo en circuitos discretos, que hay justamente retroalimentación negativa, ok. La retroalimentación es algo que nos vamos a encontrar en muchos ámbitos. Entonces, bueno, un sistema recursivo sí depende de
salidas anteriores. Y al sistema se le llama no recursivo si depende únicamente de las entradas presentes y pasadas. Que vean que aquí no hay retroalimentación de la salida, simplemente son entradas desfasadas, ¿verdad? Los sistemas LTI causales FIR no son recursivos, puesto que vean que si desarrollamos, bueno, esta ecuación, vean que, bueno, y de n solamente depende de x y entradas, bueno, pasadas y presentes de x. O sea, vean que aquí no hay un y de n menos k. Esto haría que el sistema fuera recursivo. Entonces, el sistema es no recursivo porque no contiene este término. Los sistemas recursivos son del tipo de respuesta al impulso infinita, pero la respuesta puede calcularse en un tiempo finito requiriendo un cálculo secuencial. Vean que, nuevamente, si intentáramos hacer una convolución con una respuesta al impulso infinita, nunca acabaríamos. Entonces vean que no es práctico. Que bueno, ahora un ejercicio matemático, esto es meramente para carpintería matemática para demostrar un punto. Nos piden determinar o demostrar la naturaleza recursiva del sistema de media acumulativa dada por y de n es igual a 1 entre n más 1 por la suma de x sub k, de k igual a 0 hasta n. Entonces, para determinar la naturaleza recursiva de este sistema, nos tiene que quedar y de n es igual a y de n menos algo, no sé, menos m, algún número, por algo o más algo. Pero nos tiene que quedar aquí un término que dependa de una salida anterior, que justamente hace que el sistema sea recursivo. Entonces, bueno, aquí simplemente eso es un ejercicio de carpintería, como les digo. Aquí pasamos a multiplicar, tomamos el n más 1 y lo pasamos aquí a multiplicar al y de n. Luego sustituimos n por n menos 1. Entonces, bueno, vean que ese término n más 1 o n menos 1 más 1 va a ser n. Y n lo cambiamos por n menos 1. Y este n lo cambiamos por n menos 1 también. Entonces, bueno, nos da esta expresión que tenemos acá. Adicionalmente, bueno, y volviendo a esto, tenemos que n más 1 por y de n. Vean que podemos separar esta sumatoria que está acá, podemos separarla. Vean que de aquí quitamos el último término que es n, entonces nos queda n menos 1, la sumatoria, y se lo sumamos por acá. Y aquí nos queda esta expresión que justamente ya la habíamos calculado por acá, entonces que es igual a eso que está por acá. Entonces, bueno, vean que n más 1 por y de n es igual a n por y de n menos 1 más x de n. Entonces, bueno, vean que aquí, bueno, podemos ahora pasar a dividir ahora el n más 1. Nos queda y de n es igual a n entre n más 1 por y de n menos 1 más 1 entre n más 1 por x de n. Entonces, bueno, aquí podemos sacar, hubiéramos sacado el factor común 1 entre n más 1 desde el inicio y nos queda, bueno, todo eso multiplicado por esta expresión. Entonces, vean justamente lo que les había dicho. Vean que aquí aparece este término, y de n menos 1. Entonces, justamente vean que esa es una forma de implementar este filtro, que es una media acumulativa. Simplemente tomar toda la suma acumulada de un vector o de una señal y lo dividimos entre n más 1, la cantidad de elementos más 1. Vean que eso nos va a calcular una media acumulativa. Entonces vean que podemos calcularlo de esta manera. Y de n es igual a 1 entre n más 1 por n por y de n menos 1. O sea, simplemente realimentamos la salida desfasado por una unidad de tiempo y le sumamos la entrada y ya con eso tenemos la implementación de este. Podemos verlo como un filtro. Filtro es la expresión más general. Entonces, los sistemas descritos por ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes son una subclase de los sistemas recursivos y no recursivos. Por ejemplo, tenemos y de n es igual a por y de n menos 1 más x de n, que se parece un poco a
a eso que vimos por acá. Bueno, solamente que aquí incluso x de n tiene el multiplicado 1 entre n más 1. Pero bueno, vean que se parece. Este sistema, la salida depende de la salida anterior y de la entrada actual. Y los sistemas descritos por ecuaciones de diferencia son, bueno, en general, LTI. Que ahora hagamos un análisis de este sistema que tenemos acá. Y de n es igual a por y de n menos 1 más x de n. Entonces empecemos a evaluar en algunos puntos. En y de menos 1 tenemos, bueno, más bien y de menos 1 es la condición inicial. Entonces si evaluamos y en 0, vamos a tener a por la salida anterior que es y de menos 1 más x de 0. Ahora y de 1 es a por y de 0 más x de 1. Pero y de 0 ya lo habíamos calculado en el paso anterior. Entonces vean que aquí es multiplicar a por este término que tenemos acá. Nos queda a cuadrado por y de menos 1 más a por x de 0 más el nuevo término x de 1. Ok, todo este resultado lo vamos a necesitar a la hora de calcular a por y de 1 más este otro término nuevo. Entonces vean cómo aquí va aumentando el grado de esta potencia a la 3 a la 4 multiplicado por y de menos 1, que es la condición inicial. Entonces, bueno, esto podemos generalizarlo a esta expresión que está acá. Y de n es igual a la n más 1 por y de menos 1, que es la condición inicial, más a la n por x de 0, más a la n menos 1 por x de 1, más hasta llegar al a0 que multiplica a x de n. Entonces, bueno, vean que podemos compactar todos estos términos en esta sumatoria, que es la sumatoria de k igual 0 hasta n de a la k por x de n menos k. Y por aquí tenemos este término suelto que es a la n más 1 por y de menos 1, siendo y de menos 1 la condición inicial. Entonces, bueno, estos dos términos van a tener un nombre particular, y sub zi y y sub zs. Entonces, al término y sub zi es la respuesta de entrada 0 o de zero input. Entrada 0 o zero input. Esta es la respuesta natural o respuesta libre del sistema, o sea, no tenemos ninguna entrada, no tenemos ninguna excitación. Luego, el término y sub zs es la respuesta de estado 0 o de zero state. Y esta es la respuesta forzada, dada por la convolución de x de n con h de n, que podemos ver, bueno, justamente de este término que está acá, donde h de n para ese caso particular es a la n por u de n. Vean que esos índices son finitos debido a la causalidad de ambas señales x de n y h de n. Entonces, en general podemos denotar a y de n como la sumatoria de k igual a 1 hasta n mayúscula de una sub k por y de n menos k. Vean que aquí estamos generalizando una cantidad de salidas retroalimentadas arbitraria. Puede ser aquí un número n, puede ser 1, puede ser 2, 3, cualquier número. Y por otro lado tenemos las entradas multiplicadas por otro coeficiente b sub k. Y aquí tenemos la cantidad de entradas que estamos agregando, bueno, o desfasando a la misma entrada. Si a sub 0 es igual a 1, podemos meter este término y sub n dentro de esta sumatoria. O bien, vean que en este caso pasamos la sumatoria al lado izquierdo, vean que aquí está negativa, la pasamos al lado derecho positiva, e incluimos el y de n, vean que lo estamos incluyendo acá con el índice k igual a 0 hasta n. Entonces estamos generalizando y diciendo que a sub 0 es igual a 1. Entonces, bueno, esta es una forma muy general de expresar un sistema. La suma de las salidas ponderadas por algún coeficiente va a ser igual a la suma de las entradas desfasadas ponderadas por algún coeficiente. Entonces, bueno, en general vean que n es el orden de la ecuación de diferencias. Eso está dado por la salida, por el tamaño de la salida, no el tamaño de la entrada. Eso es lo que dicta el orden de
la ecuación de diferencias. Entonces, las condiciones iniciales, y de menos 1, y de menos 2, menos 3, menos 4, hasta menos n mayúscula, resumen toda la historia pasada del sistema y son necesarias para efectuar el cálculo de salidas presentes y futuras, tal y como hicimos en Laplace. Vean que nuevamente no puedo hacer más hincapié en que transformada z es un mapeo de la transformada de Laplace. O sea, es lo mismo solamente que en tiempo discreto. O sea, aplican las mismas reglas. Entonces, cualquier sistema recursivo descrito por una ecuación de diferencia lineal con coeficientes constantes es un sistema de respuesta infinita al impulso. Y aquí hagan esta relación. Sistema recursivo, respuesta infinita al impulso. Que necesito que se condicionen a que siempre que escuchen un término piensen en el otro. Un sistema recursivo tiene una respuesta infinita al impulso, pero no todo sistema de respuesta infinita LTI puede ser descrito con estas ecuaciones. Entonces, convirtamos esta relación que acabamos de encontrar al dominio Z. O sea, hagamos la transformada mediante la propiedad de desplazamiento. Que recordemos que una señal arbitraria, bueno, Y o X, pero desfasada, va a ser convertida a Y mayúscula de Z por Z a la menos K. Igual nos va a pasar por este lado con X de N menos K. Tenemos X de Z por Z menos K. Y por aquí, bueno, los coeficientes de ponderación a sub K y B sub K. Vean que, bueno, Y de Z no depende de K. Lo sacamos de la sumatoria. Y ahora podemos pasar a dividir X bajo Y, que es justamente esta expresión que tenemos acá. La función de transferencia es la salida entre la entrada. Y vean que ahora nos va a quedar aquí un polinomio racional en términos, bueno, de z o de potencias negativas. Vean que aquí tenemos la sumatoria de k igual 0 hasta m de los b sub k por z a la menos k. Y abajo tenemos la sumatoria de las entradas. Que vean que esto es... no, más bien al revés. Los b sub k son para las entradas. La parte de arriba va a estar dada por las entradas y la parte de abajo va a estar dada por las salidas. Entonces, bueno, esta ecuación que está acá o esta forma es la forma más general de describir un filtro. Incluso el aparato vocal humano está descrito por una ecuación de este tipo, que para que vean el alcance de esta relación o de esta expresión que está acá, es bastante potente. La descomposición en fracciones parciales de h de z contendrá una suma de términos con un único polo de orden n. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. O sea, vean que podemos convertir esto por fracciones parciales en términos sueltos, por decirlo así. O sea, el denominador podemos descomponerlo en una multiplicación de términos, que a su vez podemos descomponerlo, bueno, en fracciones parciales, donde vamos a tener la suma de los diferentes elementos que van a tener un único polo de orden n. Se deriva que todo sistema descrito por una ecuación de diferencias con coeficientes constantes tiene una respuesta al impulso de longitud infinita. Justamente porque vean que estamos realimentando las salidas. Entonces, cuando estamos realimentando las salidas, tenemos un sistema de respuesta al impulso de longitud infinita. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, espero que se esté entendiendo bastante bien. Ahora nos piden encontrar la ecuación de diferencias correspondiente a un sistema causal con la función de transferencia dada por este polinomio. 1 entre z a la menos 1 entre 1 más 5 sextos z a la menos 1 más 1 un sexto por z a la menos 2. Tal vez algo que sucede aquí en transformada z es, no sé, bueno, uno se puede ver intimidado por la notación matemática si uno no la entiende, no sé, es como leer jeroglíficos, ¿verdad? O sea, uno se puede ver no sé, intimidado, asustado o no sé,
convencido de no querer solucionar esto, pero o sea, yo siempre les digo que no se asusten al ver un z a la -1. De hecho, ese sistema podemos convertirlo a potencias positivas, que es lo más, tal vez no sé, lo más práctico. Se puede manejar hasta cierto punto con potencias negativas. En algún punto vamos a necesitar convertir y luego regresarnos. Entonces, bueno, vean que primeramente podemos separar o expresar h de z como y entre x. Y pasamos a multiplicar bueno, a cada lado, hacemos aquí un cruce y nos va a quedar y de z que multiplica a esta expresión y x de z que multiplica, bueno, a esta otra expresión. Vean que aquí vamos a tener términos de z a la -1, z a la -2, z a la -n o a la -m. Esos términos multiplicados por x de z se van a convertir justamente a la señal retrasada en el tiempo o adelantada. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos y de z multiplicado por 1. Esto se convierte a y de n. Luego tenemos 5 sextos de y de z por z a la -1. Eso se convierte a 5 sextos de y evaluado en n-1, o sea, retrasado. Igual un sexto de y de n-2. Vean cómo, o sea, cómo esto, bueno, viene acá. Igual con el lado derecho, x de z se convierte a x de n y x de z por z a la -1 se convierte a x desfasado por una unidad o x de n-1. Vean que ya con esto, bueno, lo usual es dejar a y solo de un lado y pasamos el resto de cosas al otro lado. Entonces vean que aquí estamos expresando la salida en términos de salidas anteriores y entradas presentes y anteriores. Y este lado son entradas presente y pasadas. Usualmente se expresa de esta manera. Entonces, bueno, vean que convertir una función de transferencia a una ecuación de diferencias es un paso muy sencillo. Solamente hacer aquí, bueno, hacer estos cruces o pasar a multiplicar y a dividir. O bien, solo, sí, a multiplicar y a dividir. Entonces vean que nos va a quedar de esta manera, convertimos al tiempo y ya con eso nos queda una ecuación de diferencias. O sea, es un procedimiento, vean, de 3 o 4 pasos. Es sencillo. Ok, ahora, bueno, ya ese es el último tema. Nos quedan, bueno, como 40 diapositivas. Yo creo que sí nos da tiempo de terminar pronto. Entonces, bueno, ahora veamos, estamos terminando de ver transformada bilateral con sistemas LTI. Ahora terminemos con transformada Z unilateral, su definición y las propiedades que se van a repetir de alguna manera. Al igual que en el caso de los sistemas en tiempo continuo, la mayoría de aplicaciones en ingeniería involucran sistemas y señales causales. O sea, ponernos en este curso a hacer un problema para una señal no anticausal es como, o sea, es un problema meramente académico. O sea, no es algo que pueda describir un sistema real. Entonces, bueno, tenemos que enfocarnos en cosas que sean reales, ¿verdad? E implementables. Por lo tanto, siempre vamos a hablar sobre, ya a nivel práctico, sobre señales causales mayoritariamente. O a lo mucho señales bilaterales, que tienen su parte anticausal, pero eh, a la fecha no he visto un problema únicamente tal vez de una señal anticausal. Como les digo, no es tan académico. Entonces tiene sentido de la misma manera definir la transformada Z unilateral como definimos la transformada de Laplace unilateral. Entonces la transformada Z unilateral la definimos como la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de x de n por z a la menos n. Vean que aquí en la bilateral teníamos n igual a menos infinito. Entonces bueno, ya estamos eliminando eso por causalidad. Y si el contexto lo requiere, podemos poner aquí z sub u en este símbolo de transformada. Pero depende del contexto. Si estamos hablando de contextos mezclados, siempre es bueno indicar, bueno, si es unilateral o si ya se sabe de entrada que
que estamos con un sistema causal, tal vez se puede obviar. Entonces, la transformada Z unilateral tiene estas características. Vean que no tiene información sobre la señal x de n para valores negativos de n. Es única solamente para señales causales, puesto que estas son las únicas señales que son 0 para n menor a 0. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde para dos señales no causales tenemos la misma transformada. Entonces, de una transformada no podemos saber exactamente, o sea, puede equivaler una transformada a diferentes señales, eso es lo que quiero decirles. Vean que la transformada Z unilateral es la transformada Z bilateral de x de n multiplicado por u de n. O sea, si hacemos la transformada bilateral, pero multiplicando x de n por un escalón centrado en 0, pues bueno, va a ser prácticamente lo mismo. Vamos a caer en la misma definición. Y puesto que x de n por u de n es causal, la región de convergencia de su transformada es siempre el exterior a un círculo. Por lo tanto, cuando se trate de transformadas z unilaterales, no es necesario referirse a su región de convergencia, aunque a esto yo le daría una excepción. Me parece que sí es necesario referirse a la región de convergencia cuando estamos hablando de estabilidad. O sea, necesitamos saber si la región de convergencia incluye o no al círculo unitario. Entonces, me parece que en general ya no es una obligación, pero si queremos hablar de estabilidad, sí tenemos que hacerlo. Tal vez a eso se refiere. Entonces, bueno, ahora nos piden determinar la transformada Z unilateral de estas señales que están acá. Si se fijan, eh, bueno, son casi la misma. Vean que aquí, bueno, tenemos 1, 2, 5, 7, 0, 1. X2 es la misma señal, solamente que adelantada. Vean que aquí tenemos estos términos para n menor a 0. Y x de 3 es casi la misma señal, solamente que cambian estos dos valores con respecto a estos dos. Pero la parte causal es la misma. Y ahora tenemos estas otras tres, donde x sub 4 es un delta centrado en 0, x5 es un delta retrasado, que vean que aquí, bueno, nos dicen que k es mayor a 0, entonces nos va a quedar n menos k, esto es un valor o un delta retrasado. Y eso es un delta adelantado. Entonces, recordemos que la transformada z es simplemente tomar cada muestra y multiplicarlo por un z elevado a la posición de dicha muestra. Vean que 1 tiene n igual 0, 2 tiene n igual a 1, etc. Entonces, bueno, vean que es multiplicar 1 por z a la 0, que es 1, más 2 por z a la menos 1, más 5 por z a la menos 2, más 7 por z a la menos 3, más 1 por z a la menos 5. Vean que el término 4 no aparece puesto que es 0, claramente. Entonces, bueno, esta es la transformada z de esta secuencia x sub 1. Ahora, ¿qué pasa si adelantamos la señal? Vean que los términos de 1 y 2, que corresponderían a 2 por z a la 1 más 1 por z a la 2, vean que esos términos desaparecen justamente porque estamos en contexto de transformada unilateral. Entonces, cualquier término que esté antes de n igual 0 desaparece, no va a ser parte de la transformada. Vean que aquí, bueno, se mantienen estos coeficientes, pero claramente cambia el z que le multiplicamos porque estamos moviendo en el tiempo la señal. Entonces vean que ya los z no van a corresponder. Vean que la transformada z de este x de 3 es la misma. Esta es la misma transformada, que fue lo que les dije. Que una transformada puede equivaler a dos señales en el tiempo distintas, justamente en el contexto de transformada z unilateral. No es el caso de la transformada bilateral. Vean que si transformamos un delta, que es una muestra, bueno, 1 en n igual 0, esto se transforma a un 1. Si retrasamos ese delta, ese 1 va a estar multiplicado por un z a la menos k, donde, bueno, k va a ser el valor del retraso, puede ser 5.
Entonces vamos a tener aquí z a la menos 5. Y vean que si adelantamos este delta, sencillamente desaparece. O sea, cualquier cosa que esté antes de n igual 0 no va a aparecer en la transformada. Entonces, bueno, esta nota que está acá es lo que les había mencionado por aquí, que es la misma transformada correspondiente a dos secuencias distintas. Eso puede pasar en transformada unilateral. Que ahora repasemos algunas propiedades de la transformada Z unilateral. Se van a aparecer muchas a lo que ya hemos visto y algunas van a tener una leve variación en el contexto de transformada, no solo Z, sino adicionalmente unilateral. Entonces, bueno, la linealidad aplica de la misma manera. Entonces, bueno, esa no la revisamos. El retardo temporal, como les había mencionado, bueno, cualquier señal que sea no causal, que retrasemos en el tiempo, o sea, estamos tirando hacia la derecha las muestras, vean que estas muestras van a aparecer sumadas. O sea, normalmente la transformada de x de n sería la sumatoria de z menos k, o más bien, x va a ser la transformada así, multiplicada por z menos k. Vean que ese término, esta sumatoria que está acá, lo que hace es agregar las muestras que no existían antes. Voy a hacer un dibujo, tal vez para no dejarlo tan en el aire. Que tenemos, no sé, bueno, estas son las muestras de la parte causal de esta señal. Y podemos tener algunas muestras que forman parte de la parte no causal de esta señal. Bueno, pueden que aquí el resto sea cero. Digamos que aquí solamente tenemos dos muestras en la parte no causal. Vean que en ese caso, a ver, K. Bueno, K va a corresponder al retraso, que es justamente cuántas muestras estamos agregando, que van a aparecer de este lado derecho. Entonces, bueno, vean que si K es igual a 2, estamos agregando estas dos muestras. Entonces, al hacer esta sumatoria de n igual 1 hasta K, pongamos que es 2, tenemos x de menos n por z a la menos n. Entonces vean que vamos a tener n igual 1, entonces vamos a tener x de menos n, que corresponde a este valor acá, o bien x de menos 1 por z a la 1. Y vamos a tener x de menos 2 por z a la 2. Entonces, bueno, para este caso particular vamos a tener esta parte más x de menos 1 por z a la 1 más x de menos 2 por z a la 2. Entonces vean que justamente cuando retrasamos una señal están apareciendo nuevos términos, justamente como habíamos visto en la transformada de Laplace. Y bueno, por este lado nos va a quedar x de z por z a la menos k. Nuevamente, vean que estos son muestras sueltas, por decirlo así. Vean que si x de n es causal, o sea que estas muestras no existen, retrasarla simplemente nos va a dejar aquí algunas muestras en cero. Y aquí ya luego van a comenzar estas otras muestras, pero sencillamente va a ser como multiplicar z menos k a la transformada, o sea, no estamos agregando muestras nuevas. Caso contrario pasa con el adelanto temporal. Con el adelanto temporal estamos tirando hacia la izquierda la señal, significa que le estamos quitando muestras. Entonces vean que aquí aparece un menos, o sea, tenemos que quitarle el x de menos 1 a la z más menos x de menos 2 a la z a la 2 menos x de menos 3, z a la 3, etc. O sea, cuando adelantamos una señal, vean que estamos perdiendo algunas muestras, por eso aparece esta resta. Que ahora veamos esto con un ejemplo. Nos piden calcular la transformada z unilateral de a la n. Y luego, bueno, x de n igual a la n y luego x sub 2, que es x de n menos 2. O sea, esto es una señal retrasada. O sea, es el a la n retrasada. Y esta va a ser el a la n adelantada.
Entonces, bueno, justamente vamos a poder poner a prueba lo que les acabo de mencionar. Ok, ya conocemos que la transformada de, a ver, creo que aquí eso está malo, eso tiene que ser a la n, sí, ¿verdad? A ver. Bueno, no, es lo mismo. Aquí lo que está diciendo es que la transformada z unilateral es la transformada bilateral de ese x de n por u de menos n. Pero bueno, eh, que si estamos en contexto de que la señal es a la n. Entonces ya sabemos esa transformada. Esto es 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Entonces, bueno, esa es la transformada de la señal sin retrasar o adelantar. Para el caso 2 queremos retrasarla, entonces bueno, la vamos a retrasar por 2. Entonces vean que aquí vamos a tener z a la menos 2 que multiplica al x de z. Y aquí vean que vamos a sumarle esos términos que les había mencionado. X de menos 1 por z más x de menos 2 por z a la menos 2. Entonces bueno, ese término ya lo tenemos de por acá, que es 1 entre 1 menos a por z a la menos 1, le multiplicamos el z a la menos 2 arriba y aquí vamos a tener estas muestras sueltas. Vean que, bueno, podemos evaluar x de menos 1, que es a la menos 1, ¿verdad? Y x de menos 2 es a la menos 2. Creo que aquí le hace falta, a ver, esto es más bien z a la 1, esto tiene un error. Y esto a la menos 2 está multiplicado por z a la 2, ¿verdad? ¿O no? Ah, no, mentira. Vean que aquí está multiplicando por este z a la menos 2. Entonces sí está bien. Sí, entonces de esta explicación que les estaba dando, más bien vean que todo esto hay que multiplicarlo más bien por z a la menos k también. Que solo es tomar esa consideración. Entonces, de la misma manera van a quedar esos términos sueltos. Y para el caso en el que vamos a adelantar, vean que vamos a perder muestras. Entonces tenemos que quitar justamente esos términos que están por acá. Entonces nos va a quedar igual esta expresión. Vean que esos son los términos que tenemos que quitar. ¿Qué, alguna pregunta hasta el momento? La propiedad de desplazamiento de la transformada z unilateral se utiliza en la solución de ecuaciones de diferencias con coeficientes constantes y condiciones iniciales no nulas. Piensen en esto como el equivalente a las ecuaciones diferenciales en transformada de Laplace con condiciones iniciales que nos permitían ver, bueno, justamente la respuesta y estabilidad de sistemas, ¿verdad? Que tenemos también el teorema del valor final. Este nos dice que el límite cuando x de n tiende con n que tiende a infinito es igual al límite cuando z tiende a 1 de z menos 1 por x de z. Pueden revisar la demostración en el libro de clase. Eso es un ejercicio meramente de carpintería. O sea, es importante poder leer una demostración y poder entenderlo. O sea, si la entendemos significa que estamos bien, que nos sentimos cómodos leyendo la simbología matemática, lo cual es muy importante. O sea, necesitamos entenderla, ¿verdad? O sea, poder leerla, poder interpretarla. Pero al fin y al cabo lo que nos importa de manera práctica en el examen y bueno, y obviamente en la práctica es la aplicación de este desarrollo matemático. O sea, no vamos a estar haciendo una demostración cada vez que vamos a utilizar un desarrollo, algo, ¿verdad? Entonces, lo que nos importa es saber cómo usarlo y entender, bueno, entender de dónde viene. Este teorema se utiliza para calcular el valor asintótico de la señal x de n cuando n tiende a infinito, si se conoce la transformada pero no la señal. Entonces vean que, bueno, si tenemos un fenómeno en la frecuencia y no sabemos cuál es su equivalente en el tiempo,
podemos saber a qué converge en infinito esa señal en el tiempo sin conocer del todo x de n, que eso es el teorema, bueno, el valor final y el valor inicial para transformada de Laplace. Que nos piden que determinemos la respuesta del sistema con respuesta impulsional h de n igual a la n por u de n, con valor absoluto de a menor a 1, ante una entrada escalón unitario. Entonces nos están diciendo que x de n es igual a u de n. Que es importante que logren inferir esto. O sea, debería ser demasiado sencillo y parece tonto, pero he visto en los exámenes donde les ponemos justamente este mismo texto y no logran inferir que el escalón unitario es la entrada. Entonces, bueno, vean que estos pequeños detalles hay que saber reconocerlos. Entonces, bueno, nos piden encontrar esta respuesta cuando n tiende a infinito. O sea, básicamente eh, aplicar el teorema del valor final, pero que vean que aquí está aplicado a x de n, que es una señal en general, pero vean que aquí puede estar y de n, y aquí puede estar y de z. Y recordemos que y de z es x de z por h de z. Entonces, para este problema nos están pidiendo ver la salida del sistema. Entonces vamos a tener que hacerlo con x de z por h de z, justamente. Que y de n va a ser la convolución de h con x, que equivale a la multiplicación en el tiempo. Ya sabemos la transformada del escalón y del exponencial, que es 1 entre 1 menos a z a la menos 1 por 1 entre 1 menos z a la menos 1. Que esto, bueno, vean que podemos sacar aquí a factor común un z de cada elemento. Nos va a quedar un z a la menos 1 y aquí nos va a quedar z menos a. Y aquí nos va a quedar z menos 1, nos va a quedar z a la menos 2, que es el que pasamos arriba, que es este que está acá, z a la 2. Entonces, bueno, vean que no es difícil convertir de potencias negativas a positivas. De hecho, como les dije, a veces es necesario para, no sé, sentirnos más cómodos manipulando algebraicamente esto. Entonces, para encontrar y evaluado en infinito, hacemos el límite cuando z tiende a 1 de z menos 1, que multiplica esta expresión. Entonces vean que, bueno, z menos 1 se cancela y nos queda z cuadrado entre 1 menos a. Entonces esto, bueno, esto nos va a dar 1 entre 1 menos a. Que vean que las regiones de convergencia, bueno, hay que unirlas. Pero bueno, en este caso creo que no importa tanto la región de convergencia de esta salida. Que en general esto que dice acá es que, bueno, por un lado, magnitud de z va a ser mayor a, o sea, como la señal es causal, la región de convergencia va a ser el exterior de un círculo de radio a, y donde a también es menor a 1. Aunque en realidad aquí, bueno, más formalmente valor absoluto de a es menor a 1, o sea, puede ser positivo o negativo, pero siempre menor que 1. Que ahora vamos sobre la respuesta natural y forzada en transformada Z, que bueno, lo mencionamos un poco anteriormente sobre la respuesta de entrada a cero o de estado a cero. Tiene que ver justamente con esto. La respuesta natural es la respuesta de entrada a cero. Y la respuesta forzada es la respuesta de estado cero. Que nos dicen que un sistema LTI en tiempo discreto está descrito por esa ecuación de diferencias. Nos piden encontrar la respuesta natural del sistema ante las condiciones iniciales y de menos 1 es igual a 0 y y de menos 2 es igual a menos 4. Y por otro lado, la respuesta forzada al sistema. Entonces vamos a tomar esa ecuación de diferencias y la vamos a convertir a la frecuencia, a una función de transferencia. Entonces, bueno, aquí hay que aplicar las propiedades de la transformada en cuanto a que vean que aquí van a aparecer las condiciones iniciales. Esto se maneja igual que en transformada de Laplace. Que vean que aquí tenemos, bueno, en este caso y de n menos 1 se transforma a
y de z por z menos 1. Aquí está el retraso y hay que agregarle la condición inicial. Si es de grado 2, vean que aquí aparecen dos términos, y de menos 1 por z a la menos 1 más y de menos 2. Si esto fuera z, bueno, y de n menos 3, que aquí no aparece, quedaría y de z por z a la menos 3 más y de menos 1 por z a la menos 2 más y de menos 2 por z a la menos 1 más y de menos 3. Entonces vean que ahí van creciendo dependiendo de el orden. Y hacemos lo mismo con las entradas. X de z. Y por el otro lado tenemos la entrada retrasada 2 unidades. Entonces vamos a tener esa expresión que está por acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es separar. Vean que, bueno, voy a borrar. Que vean que aquí podemos agrupar. O sea, podemos agrupar, bueno, la idea es sacar y de z factor común. Entonces vamos a tener y de z por z a la menos 2. Vamos a tener, bueno, y de z por z a la menos 1. Y por el otro lado, vamos a tener x de z a la menos 2, que vean que se agrupa aquí. Y vamos a tener estos otros términos. Pongamos ese que está acá, ese que está acá, ese que está acá y ese que está acá. Que vean que a ver. Aquí tenemos estos por acá. Y los y de z los vamos a tener por acá. Entonces, aquí, bueno, básicamente vean que eso que está en rojo se va a convertir en el denominador. Lo que vamos a hacer es pasar a dividir esto. Entonces nos va a quedar esa expresión por acá. Vean que van a compartir el mismo denominador que tiene que ver con la parte de las salidas. Esto que está acá tiene que ver con las salidas. Entonces vean que va a ser el mismo denominador. Por un lado, vamos a tener la parte que incluye a x de z. En este caso, bueno, nos queda arriba 1 menos z a la menos 2. Y por aquí arriba nos va a quedar la suma de los componentes de las entradas anteriores. Aquí lo que no sé es qué se hicieron las entradas anteriores. Creo que como el sistema es causal, sí, más bien, aquí está la respuesta. Como el sistema es causal, x de menos 1 es igual a 0 y x de menos 2 es igual a 0. Aquí están. Aquí está la respuesta. Entonces vean por qué no aparecen esos x de menos 1. Entonces, bueno, vean que de este lado solamente vamos a tener los términos de condiciones iniciales, y de menos 1, y de menos 2, y de menos 1. Vamos a tener el mismo denominador. Ambas componentes, la natural y la forzada, comparten los mismos polos y determinan la forma de las señales en cuanto a atenuación y amplificación exponencial y la frecuencia de las componentes oscilatorias. La parte de los ceros, que es lo que está arriba, van a ser responsables de la fase y la amplitud de las señales. Que recuerden que respuesta forzada es la que es Z de zero state, entonces es ZS. Y la respuesta natural es de zero input. Que vean que X de Z es la entrada. Si esta es igual a 0, si la entrada es igual a 0, vean que todo esto se hace 0 y solamente queda la respuesta natural. Y si las condiciones iniciales son 0,
Vean que solo vamos a tener la respuesta forzada, pero justamente podemos tener una combinación de ambas, que es la respuesta completa. O sea, el sistema puede que no esté en reposo y le estemos agregando una entrada, entonces vamos a tener las dos componentes. O bien, podemos tener cada una por aparte, o sea, podemos analizarla cada uno por separado. Vean que al inicio nos dijeron la respuesta forzada ante un escalón unitario. Nos están diciendo que esto es x de n, entonces ya debemos saber que es x de z. Como les digo en un examen, recuerdo que llegaron a este punto y decían no sé qué es x de z, o sea, y lo tenían al puro frente y no lograron continuar porque no lograron hacer esa relación de que el escalón era la entrada. Entonces tenían justamente que convertir el escalón y multiplicarlo acá. Entonces, bueno, aquí en este problema hay mucha carpintería de por medio que no vamos a tratar acá. Ya la misma carpintería la han visto en la Plaza. Entonces, bueno, les puede quedar ahí tal vez de ejercicio. Pueden intentar resolverlo, bueno, para verificar que están haciéndolo bien, ¿verdad? Aquí, bueno, lo que quiero que entiendan es el concepto, que bueno, que luego van a poder aplicar ya algún problema que vayan a realizar. Vean que esto es lo mismo que en contexto de transformadas de Laplace. Entonces analicemos por separado cada respuesta. Primero analicemos la respuesta natural. Vean que solo vamos a incluir aquí las condiciones iniciales. Nos habían dicho que y de menos 1 es igual a 0 y este es igual a menos 4. Entonces vean que aquí nos queda menos 4 entre menos 4, nos va a quedar 1. Y nos va a quedar este denominador. Este denominador pueden pasarlo igual, pueden sacar a factor común z menos 2. Entonces les va a quedar z a la 2 menos 4 quintos z más un cuarto. Entonces vean que aquí esto ya está un poquito más fácil de manejar. Pueden bueno, resolver esto como gusten, a mano o por calculadora o como sea. Y esto nos va a dar estos polos. Nos van a dar polos complejos. 2 quintos más j 3 décimos y 2 quintos menos j 3 décimos. Recuerden que los polos complejos vienen siempre conjugados cuando la señal es real, que es el caso más probable, ¿verdad? Trabajar con señales reales. Aquí vamos a sacar esto por fracciones parciales y nos van a quedar estos coeficientes, que también van a ser complejos conjugados. Un medio menos j2 tercios y un medio más j2 tercios. Entonces, bueno, ya esto, como está, vean que esto es A. Entonces ya podemos convertir esto al tiempo. Recuerden que la transformada de esto era A a la n. Pero bueno, este número A va a ser un número complejo que vamos a poder, bueno, separar y unificar para convertir cosenos. Esa es la idea. Que recuerden que esto nos van a dar justamente una respuesta con cosenos. Que tal vez esto sea complicado. Aquí tenemos arcotangente de 3 cuartos, que ese arcotangente sale del ángulo de acá. O sea, el ángulo de esta expresión es arcotangente de 3 décimos entre 2 quintos, que justamente nos da 3 cuartos. Entonces vean que ese es el ángulo de ese número complejo. El ángulo de este otro número complejo es arcotangente de 2 tercios entre 2, que nos queda arcotangente de 3 cuartos. Entonces, bueno, aquí pueden intentar llegar a este resultado. Como les digo, es algo que ya han hecho anteriormente. Entonces, bueno, no nos vamos a detener en eso. También bueno, para avanzar un poco más rápido. Entonces, bueno, vean que esta es la respuesta natural de este sistema. Ahora la respuesta forzada ante un escalón unitario, vean que aquí está, esto que está acá es x de z, que puede ser un escalón unitario, puede ser cualquier otra entrada de la cual ya sepamos la transformada. Entonces vean que aquí es simplemente multiplicar x de z a esta expresión que tenemos acá. Vean que cuando esto pasa, se pueden cancelar algunos polos. Entonces, bueno, aquí, bueno, este es de orden 2, abajo es de orden 1. Entonces, bueno, nos va a quedar arriba 1 más z a la menos 1. Entonces, vean que tienen que tener ese cuidado, que se pueden cancelar polos.
Y vamos a resolver esto de la misma manera, por fracciones parciales. Bueno, vean que ya esto lo tenían resuelto. Y por fracciones parciales nos dan estos coeficientes. Esto que está acá es A. Entonces esto se va a transformar en un A a la N. Y aquí, bueno, es simplemente manipular estos números complejos de tal manera que lleguemos a un coseno y a un seno. Entonces, bueno, vean que nos va a quedar esta otra expresión. Que vean de esta manera que podemos, para un sistema, calcular su respuesta completa, que está dada por la respuesta natural, que puede ser cero si el sistema está en reposo, o la respuesta forzada, que puede ser cero si la entrada es claramente cero, ¿verdad? Ok, para ya terminar la lección, hablemos sobre diagramas e interconexiones de sistemas. Hay dos maneras fundamentales de interconectar sistemas, y esto, bueno, lo recordarán de CA, ¿verdad? La interconexión en cascada o la conexión en paralelo. Bueno, también está, aquí yo creo que esto tal vez está algo incorrecto porque en CA incluso tenemos los tres tipos, serie, paralelo y cascada. Pero a este refirámonos a cascada, que equivale al mismo concepto de cascada que usamos en CA. Entonces simplemente quitémosle el término en serie. Parece que está en serie, pero bueno, un sistema visto de otra manera puede quedar con una conexión distinta si está en serie. La interconexión en cascada la escribimos, bueno, gráficamente de esta manera, que podemos tener aquí n cantidad de sistemas uno detrás de otro, donde la salida de uno se convierte en la entrada del siguiente. Entonces vean que y de n es la transformada 1 de la transformada 2 de x de n, que podemos unir como una transformada en cascada o una sola transformada. En general, el orden de los bloques no es relevante si los sistemas son invariantes en el tiempo. Si el sistema es variante en el tiempo, entonces no podemos cambiarlos. Si el sistema es LTI, podemos moverlos como queramos. Entonces vean que viendo que la salida de un sistema es la entrada de otra, podemos, bueno, sustituir. Vean que aquí, bueno, y sub 1 es una salida intermedia y y de n es la salida general. Entonces vean que y sub 1 es la entrada al sistema t sub 2 y y sub 1 es la salida del primer sistema, que va a estar dada por la entrada x de z por la transformada de la función o de la respuesta al impulso del sistema 1, que es h mayúscula 1. Eso es y1. Y la salida y de z es y sub 1 por h sub 2. Entonces vean que aquí simplemente sustituimos y nos queda h sub 1 por h sub 2, multiplicado por la entrada. En otras palabras, la función de transferencia en cascada de un sistema es igual al producto de las mismas. Por este concepto, yo no pude continuar con el problema de Laplace cuando yo hice este examen hace como 12, 13 años. Y aunque me sabía todo Laplace a manera de carpintería, o sea, me lo sabía demasiado bien, simplemente no pude montar las ecuaciones porque dudé de mí mismo en cuanto a esto. O sea, tenía un sistema igual, que eran dos sistemas así, conectados uno tras de otro, y en ese momento mi cerebro estaba como, no recuerdo si era así o no. Dudé y no lo hice. Dejé el problema en blanco y o sea, al final pasé el examen y pasé el curso, pero me hubiera ido bastante mucho mejor si hubiera, o sea, ese era el detalle que hizo que no resolviera el problema. O sea, el problema no era el resto de lo que faltaba. Entonces, para que vean que yo les digo que el concepto en este curso es la llave para resolver el problema. Sin el concepto no logran plantear y definir el camino. Entonces vean que es muy importante este tipo de conceptos. Para la interconexión en paralelo, vean que estamos, bueno, aquí sumando. Aquí tenemos un sumador o un sumidero, donde estamos transformando x de n a través de t sub 1 y a través de t sub 2 y estamos sumando. Bueno, justamente esto nos ejemplifica lo que es la linealidad. Entonces vean que aquí podemos tener una transformada o bien el sistema en paralelo. Al final se convierte en la suma de
De ahí perdí el... Ya, aquí está. Perdí la pluma por un momento. Entonces vean que los sistemas en cascada, las funciones de transferencia se suman. No, en paralelo se suman, en cascada se multiplican. Y ahora finalmente vamos sobre diagramas de bloques, que es algo que, bueno, ya más bien yo creo que esto deberíamos verlo como el puro inicio de transformada de Fourier, pero bueno, aparece hasta aquí al final, pero creo que es algo que ya habrán visto anteriormente y obviamente por intuición pueden entenderlo. Un sumador es un bloque que realiza la adición entre dos señales, sumando las muestras en un instante dado y se representa con esta figura. Entonces, bueno, aquí incluso podemos tener aquí n cantidad de entradas, pero bueno, usualmente a veces se deja como solamente de dos entradas y una salida. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos x sub 1 y x sub 2. Entonces la salida simplemente es igual a la suma. Luego tenemos un multiplicador que puede ser esta flechita negra pequeña o puede ser un triángulo más grande, cualquiera de las dos. Entonces este es simplemente un multiplicador o una ganancia. Podemos tener un multiplicador también. Aquí podemos, bueno, en general el sumador también puede tener un signo. Aquí podemos indicar que este suma y este resta. Con la multiplicación, bueno, no siempre o en general no es necesario poner el signo, ya tal vez la señal trae su propio signo. Entonces vean que aquí, bueno, la salida es simplemente la multiplicación. Podemos tener un bloque retardador que vamos a expresar como z a la menos 1, donde y de n simplemente es la entrada retrasada. O podemos tener un bloque adelantador. No sé por qué estoy perdiendo la pluma en algunos. Ok. Este es sencillamente, bueno, la salida y de n es igual a x de n más 1 en este caso. Pero bueno, vean que esto puede ser z a la 3, que esto implica un x de n más 3, pero usualmente esto se hace por bloques individuales de z a la menos 1 o de z a la 1. O sea, tenemos retardadores unitarios por lo general. Entonces, bueno, nos piden realizar el diagrama de bloques para esta señal. Y de n es igual a un cuarto de y de n menos 1. Vean que aquí vamos a tener la salida realimentada y aquí vamos a tener dos entradas sumadas. Esto podemos separarlo de esta manera. Tenemos dos entradas sumadas, incluso podemos sacar un medio a factor común. Entonces vamos a tener un medio que multiplica a x de n más x de n menos 1. Entonces vamos a tener la entrada que va a pasar a través de un retardador. Aquí esto es, voy a borrarlo, me queda aquí estrepitoso. Que aquí podemos sacarlo como un medio de x de n más x de n menos 1. Entonces tenemos la entrada que va a pasar a través de un retardador y va a entrar a un sumador. Y eso va a entrar a otro sumador que va a contener esa entrada y la salida retroalimentada. De esta manera. En general, bueno, vean que incluso ese diagrama se puede realizar de varias maneras, pero eso es como la primera implementación. De hecho, hay formas de cambiar de un tipo de implementación a otra, pero eso es como un tema un poco más avanzado. Entonces, bueno, con esto, vean que tenemos x de n, por aquí entra x de n y por aquí entra x de n menos 1. Luego, en esta etapa se multiplica por un medio y aquí entramos a un sumador donde le estamos retroalimentando la salida desfasada por una unidad. Entonces ya con eso tenemos la entrada. Entonces vean que podemos cualquier ecuación de este tipo convertirla en un bloque o en un diagrama de este tipo. Y finalmente, bueno, nos piden encontrar cuál es la función de transferencia de este sistema, pero bueno, esto es algo que ya vimos en Laplace y es una forma, o sea, este es el sistema retroalimentado más básico que hay, donde esta señal que está acá le llamamos la señal de error. Este es el sistema, o le llamamos planta.
Usualmente aquí puede llevar otro sistema que va a ser el controlador. Y aquí vamos a tener una ganancia retroalimentada. Y esta va a ser la señal de entrada. Entonces, bueno, podemos igual hacer la matemática acá, pero creo que ya la hicimos anteriormente para la plaza. Entonces, o sea, creo que ya deben saber qué hacer. Vean que aquí, bueno, E de Z es igual a X de Z menos Y de Z por G de Z, que justamente como aparece acá. Y por otro lado, Y lo vamos a expresar como de N por Q de N. Entonces ahí sustituyen y van a llegar a este valor final. Esa expresión, bueno, deberían ya aprendérsela. Como les digo, es la forma más básica de retroalimentación negativa que hay. Y esa expresión se la van a encontrar en varios cursos, en circuitos discretos, en integrados, en control automático. O sea, esto es el pan de cada día en control automático. Entonces, bueno, para que aprendan el concepto, porque se lo van a encontrar varias veces. Y con esto llegamos al final del curso, por dicha. ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí? Sé que estamos, profe, todo bien. Ok.